introducción, pero al mismo tiempo también me parece una introducción impecable que condensa el sentido de todo lo que yo quería decir. Entonces, pues ahora sí que mejor lean la introducción, porque va a estar muy precisa con respecto a lo que yo estaba pensando. Para esto, entonces, inicié a la hora de empezar a hojear el libro. Me acordaba de una anécdota. Un alumno se me acercaba y me decía: profesor, ¿cuál es el dato en psicología social? Y así, frente a una pregunta, no sabes si tú capciosa o epistémica, le preguntas: ¿a qué te refieres tú con el dato? Sí, profesor, es que en las neurociencias, por ejemplo, el potencial de acción es un dato que te habla de lo que está sucediendo dentro del sujeto. En la psicología educativa puede ser el rendimiento escolar, en la psicología clínica es el síntoma. Usted, profesor, dígame, para usted, ¿cuál es el dato en la psicología social? Y entonces, frente a esta reflexión, uno postula: bueno, es muy sencillo, por lo menos desde mi posición epistémica propia, el dato para mí es la vida cotidiana, porque es el mejor lugar desde donde se puede mirar y hacer crítica de lo real, porque nada está por encima de la familiaridad, porque su significación delimita las referencias a mi mundo y universos, como lo propone Heidegger. Es entonces el espacio básico para desnaturalizar lo natural, como diría Roland Barthes, o como Blonder afirma, es donde la cultura como un cuerpo y el cuerpo como sistema de interpretación representan mutuamente los fenómenos que definen al ser. Por lo tanto, entonces, el dato para el psicólogo social desde esta perspectiva es la vida cotidiana. Entonces, el psicólogo social enfrenta un reto diferente a otras áreas de la psicología. Está expuesto a confrontar la realidad. Afortunados serían, por ejemplo, afortunados son los, con todo el respeto que me merecen, pero los neuropsicólogos, pues muy sencillo trabajar de repente con ratas, como diría Daniel Gerber, ratificar al sujeto, pero no en el sentido de ratificación, sino en el sentido de rata. Y evidentemente frente a ello, pues es manera de confrontar la realidad de manera diferente. En caso de nosotros, psicólogos sociales, lo tenemos que hacer tal cual frente a los fenómenos con los que estamos conviviendo. Y en este caso, ahorita, recordando al doctor Uribe, las cuestiones de violencia, inseguridad, eso es la vida cotidiana en la cual nosotros como psicólogos sociales estamos inmersos. Desde esta comprensión, más bien, hay dos momentos entonces pensado así de la psicología social: la comprensión y el momento de la intervención, que son los procesos fundamentales dada la complejidad de esta sociedad irónica como la posmoderna y una sociedad inédita en la historia de la humanidad. ¿Cómo dar cuenta de esta sociedad entonces? La introducción a la psicología social, que es este libro que se nos presenta, nos toma de la mano, abusando de la metáfora de Pablo, donde las formas que emergen desafían dialécticamente los espacios y vacíos y tendemos a llenarlos con nuestra propia narrativa. Y cómo no hacerlo a partir de la mejor didáctica, que es la provocación. Por lo tanto, frente a esta lógica, que es mi caso, y por mi propio estilo de dar clase, vinculando la teoría con la vida cotidiana, es que retomé y empecé a trabajar este libro. Por ejemplo, pensando en el artículo de Martín Mora de la cibercultura, y obviamente aquí es mi propio sesgo, yo generalmente cuando doy clase, muchas veces más incluso que hablarles de teoría, les hablo de ejemplos de la vida cotidiana, y esa es mi forma de trabajar. Leo el libro y conforme voy leyendo se me ocurre un ejemplo y lo voy anotando. En el caso de Martín Mora de la cibercultura, se me ocurría: un momento basta para sentarse a contemplar nuestro espacio contemporáneo, lo público y lo privado juegan al role-playing. Por ejemplo, cada atisbo de nuestra conciencia va para el Twitter. Hoy comí una dona muy rica, ¡pum! Twitter. Oye, qué mal me la pasé, ¿no? Para que todo el mundo agarre, ay, ¿por qué, amiga? ¿Qué te pasa? Pues ya dijo, ¿no? De frente, ¿para qué andas? El cuerpo deviene culto y la belleza se retoca digitalmente, aun cuando incluso cada cirugía te va volviendo cada vez menos irreconocible como parte de la especie humana, pero parece que lo importante es que cada rasgo desaparezca como elemento y ejemplo del tiempo y la vejez. Lo grotesco se pone de moda, por ahí Moderato, que se puso en moda un rato, el Dr. Simi, ¿qué les cuento, no? El arte es diseño de interiores, parece que ya no tiene sentido como evento estético, sino para adornar ahí una pared bien padre. El Estado declara que nunca pudimos estar mejor, la salud, el conocimiento, la identidad y el amor se consiguen en el mercado libre, según el comercial. Es tiempo de que seamos entonces diferentes,
de lo extremo que se vuelve norma, de que la Coca-Cola extrema, que es la mezcla del símbolo de la cultura de consumo con su opuesto, daría lo mismo que se sacara la Coca-Cola naturista. Es factible cualquier clase de contracultura porque asimilada por el mercado, por ejemplo, las diversiones surgidas de los guetos urbanos existen hoy como posibilidad de ser ex-biker, hacker, gamer, skater, siempre patrocinados por una compañía transnacional. Es un dato importante. Hemos llegado entonces a la Siberia, la ilusión de una sociedad donde el cuerpo se torna interfaz y la conciencia presencia ubicua, formada por las comunicaciones instantáneas, el internet y lo digital como modelo de relación. En este nuevo universo hay identidades paralelas, puede ser una persona sin ninguna virtud real, pero entre el cibermundo puede tener un alter ego admirado y exitoso. Vean The Big Bang Theory para mayores referencias. Los hackers, los crackers, los users, los newbies se erigen como una nueva sociedad de castas a la que el mundo real le es indiferente. Y sin embargo la tangibilidad vuelve a ser fugaz, sin forma y virtual. Por ejemplo, ahora pensando en el artículo de Pablo de la entidad psíquica, consideramos a los espacios que se diseñan para esta sociedad de públicos y el refugio de la intimidad que queda no está en el espacio sin la tecnología por los aparatos que nos aseguran una completa inmersión. Por ejemplo, el home theater, el Chevrolet Optra, el iPhone y el Xbox 360, el weblog, el Twitter, las nuevas intimidades públicas, donde cada cosa que se publica es el íntimo atisbo de esta conciencia. Nuestra idea de hogar debe replantearse entonces teóricamente porque se vuelve un poderoso motor del mercado al asociar la maquinaria simbólica tematizada al consumo. Los muebles pierden su valor de uso y como valor de cambio se tematizarán, incluirán piel, el color de moda, los diseñados retro o minimalistas, serán reality show de cómo renovar el ámbito doméstico y entonces no es un espacio ya que se habita, sino que se tematiza en la más particular de las individuales, que es como el adolescente que llena de objetos imágenes su cuarto. Por lo tanto, reflexiono nuevamente, el arte se vuelve decoración de interiores. Con Juan Soto, por ejemplo, me quedé un poco esperando su versión de qué pasó con las niñas de Chalco. Eso sí, me leí todas y es más, me volví a meter a internet para verificar qué es lo que había pasado ahí. Pero su reflexión sobre el pensamiento mágico me lleva a considerar la ciencia y la enseñanza. Por cierto, ahí Juan, luego me platicas cuál fue tu versión. Que se ha convertido en una máquina, la ciencia y la enseñanza, una máquina neutralizada por la apatía, como nos dice Lipovetsky. La estructura académica actual utiliza la lógica modernista, basada en el razonamiento, la figura del profesor y la división del conocimiento. Conforme la lógica del capital, ha ido imponiéndose la lógica que ha modificado para ajustarse a un no maestro. Así pensando un poquito en el sentido de Marc Augé de los no lugares, pensaba esta idea del no maestro, porque es virtual y que se enfrenta a un alumno que no está interesado en conocer, sino en recibir digeridas las instrucciones para aplicarlas en el ámbito laboral. Es por tanto entonces la powerpointización que domina la dinámica actual, la didáctica, dado que el alumno de hoy no atiende argumentaciones largas o discursivas y prefiere la imagen y el video como mostración del saber, no como argumentación. Entonces el saber será producido para ser vendido e intercambiado y el consumo de conciencia se convierte entonces en la nueva bulimia. Sobre la psicología de los pueblos con Salvador Arciga, me hizo recordar, por ejemplo, la estrategia que desde el capital se usa como forma de mercantilizar la cultura, desapareciéndola pero a la vez haciéndola accesible al turismo. Los pueblos mágicos, por ejemplo, con los nativos que suelen ser despojados del territorio en nombre del patrimonio privado, son empleados en la industria turística con labores de baja calidad, enfrentan la destrucción y contaminación de su hábitat, ya que la sustentabilidad que sirve de coartada o bálsamo en realidad es selectiva y como guión último ceden su identidad y singularidad a las costumbres y tradiciones occidentales. Un ejemplo, a los masáis se les obligó a vestirse de guerreros para posar en las fotos de los turistas y debieron cambiar de orgullo por limosnas, al igual que sufrir la discriminación laboral. Obviamente en México tenemos el caso de la cultura azteca, donde la podemos glorificar justamente en el momento que ésta está muerta y que a partir de un espejo o de un cristal podemos observarla como estando en un museo. Y así es entonces como Anderson sostiene que la arqueología a nivel global ha servido en la construcción de las naciones monoculturales.
Por ejemplo, en función del texto del doctor Natter y la socialización política, podemos enumerar los espacios sociales desde el poder que como estructura formal ha sido subvertida y hoy aparece únicamente como simulacro, en el sentido de que Jean Baudrillard nos lo comenta. La sociedad que se reivindica como premisa, que es lo más importante, es uno mismo. La mejor forma de afirmarlo entonces es a través de la violencia, y este es el sentido de la ley de Polanco, la ley de Profeco, la ley de Roma, la ley de Porsche, el Gentleman de las Lomas, la toma de rectoría en la UNAM, los documentales de Televisa, el narcotráfico, la violencia en la familia, en la pareja o en la escuela, el reality show Procracy Cruel, o los actos cotidianos como el tráfico y no dejar espacio para sentarse en el tercero. Y confieso que ayer mismo ya estaba trabajando el capítulo de Manuel González con respecto a propaganda con mis estudiantes. Justamente estábamos haciendo la revisión, perdonen copias, es que todavía no está en por ejemplo, a partir de esa lectura trabajé con los chicos, justamente esto lo escribí hoy en la mañana. Hablamos del niño Dios en la religión, por ejemplo, de la película que se llama del mismo nombre, El Niño Dios, donde el niño Dios es güerito y de ojo azul. Hablamos, por ejemplo, del purgatorio y el infierno como ejemplos en la Edad Media como utilización propagandística o como esos primeros elementos. De los ejemplos donde cada año se asegura de mostrar una película donde los judíos son buenos y los nazis son máquinas bestiales, como El niño de la pijama de rayas, La lista de Schindler, La vida es bella y recientemente me dicen, porque yo me lo he visto, La ladrona de libros. Y entonces es el sentido de Kung Fu Panda, Two and a Half Men, donde se naturaliza el uso de las drogas, Hormiguitas, todas las producciones de Warner, Fox y Disney, como elementos que ofertan y hacen propaganda de un estilo de vida. Y en 3 semanas entro ya con el texto de Jorge, de Memoria Colectiva y Olvido Social, pero bueno, entonces ya me tocará en ese momento generar los ejemplos que correspondan en función de nuestra cotidianidad. En fin, son muchos los hilos conductores de este libro y muchas las miradas que se posan sobre este fenómeno que es lo social. Por eso el texto nos permite que primero tenga envidia de la buena y de la mala, porque evidentemente yo como coordinador de Psicología Social en la UNAM quería que el primero fuera nuestro. Sirve entonces como un primer punto de contacto con el académico y con aquel que quiere saber más, porque la sociedad que tiene para este alumno que lo va a leer, le duele, le convoca, le interroga qué está pasando y por lo tanto quiere pasar al primer momento, comprender, y después al segundo momento, intervenir. Con este enfoque, el psicólogo social entonces debe ser punta de contacto entre el pensar, el imaginar y el actuar, y no menos importante, entre el universitario y su sociedad, ya que las condiciones en las que nos encontramos, con un presidente que escribe más libros que los que lee, podemos afirmar que en el mundo nos hace falta mucho más psicólogos sociales y que es más, debería de ser una política de Estado, que busque inspirar los cambios necesarios en América Latina. Por lo tanto, este debe ser un texto que parta para que nosotros como psicólogos elaboremos un panorama más crítico de la sociedad y por supuesto de la psicología social, y cabe hacer un alto y ver atrás y comparar los otros textos que existen con relación a esta temática. Por ejemplo, y siempre con los alumnos queda esa reflexión: oiga profesor, ¿los gringos son los únicos que piensan? ¿Por qué? Pues es que vean las tesis, puro gringo citado y en el mejor de los casos alguno que otro inglés. Entonces hay que hacer una reflexión. Me parece que este libro era necesario, era vigente. Tenemos otros textos muy interesantes, por ejemplo el de Tomás Ibáñez, el de Morales, pero yo creo que también es necesario que ya nosotros empecemos a generar cortes de caja para empezar a condensar el conocimiento y a partir de ahí hacer una producción diferente que nos permita sustentar ahora sí una psicología social desde México, porque además de eso se nos acusa mucho a los psicólogos en México: somos meramente replicadores y no productores de conocimiento. Por lo tanto, entonces, se va a hacer necesario hacer ciencia desde el acto y desde la ruptura de la tradición hegemónica del pensamiento en las 5 dimensiones propuestas: ontológica, epistémica, metodológica, ética y política. Sugiero para esto entonces, a manera ya de reflexión final, una segunda parte con otros temas, como igual propone mi colega anterior. Me quedé un poquito con la idea de que me hizo falta uno que otro tema ya para decir que puedo considerar este libro un texto completo en función
noción de la psicología social. Entiendo yo que desde una perspectiva muy clara y desde un posicionamiento muy específico, pero me hubiera gustado leer, por ejemplo, un texto sobre psicología social colectiva, algo más referente a la psicología crítica discursiva con Bill y la escuela de Long Burrow, que nunca me acuerdo del nombre, algo sobre complejidad y narrativa, sobre el estado del arte, la psicología experimental, ¿por qué no? La psicología social de las organizaciones, que ya Jorge y yo estamos platicando al respecto. En conclusión, este libro nos invita a seguir construyendo nuestro patrimonio cultural, que así como lo consigna el lema de la UAM, Casa Abierta al Tiempo, desde mi propia trinchera lo planteo con la frase de José Vasconcelos: por mi raza agarra el espíritu. Por este libro, felicidades a todos y muchas gracias. Pues, muy buenas tardes. Agradezco mucho al Departamento de Psicología Social y a los autores y editores del libro la invitación para hacer esta presentación. Y bueno, pues mi marco de tratamiento del libro tiene que ver con un accidente personal. Hace como 15 años que no daba ningún curso introductorio de psicología social y apenas este año volví a acceder a este curso y me he encontrado con algunas sorpresas. Por ejemplo, en mi tiempo empezamos a estudiar la psicología social y había un libro magnífico en 2 volúmenes, tamaño guapo, ¿verdad? Que era el Handbook de Psicología Social. Después, cuando ya fundamos el Departamento de Psicología Social, el doctorado, apareció otro handbook con 5 volúmenes. Después me dediqué al desarrollo de la investigación de manera más sistemática, haciendo trabajo de campo, investigando más tiempo que enseñando, y volví a ver qué es lo que había en psicología social y me encontré como un desideratum. O sea, ya el handbook se había convertido, se llama Handbook de Psicología Social, en un solo tomo, como 5 distintos handbooks de un solo tomo. Entonces me doy cuenta de alguna manera que algo está pasando en la psicología social, hasta el punto de vista de que ya nadie piensa realmente organizar un handbook que contenga las grandes tendencias diarias de desarrollo de la psicología social, sino que se ha ido reduciendo como una especie de espacio milimétrico, ¿verdad? En donde hay teorías, investigaciones cada vez más puntuales y cada vez menos generales. Entonces, cuando aparece este libro, me dicen que si quiero comentarlo, me vino de perla, dije, bueno, pues voy a ver cómo puedo utilizar este libro para mi propio programa de enseñanza. Y aquí empezó, ¿verdad?, un trabajo realmente no les agradezco mucho, ¿no?, el tiempo que me ha llevado a hacerlo, de leerme realmente a fondo el libro, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar a hacer el análisis un poquito al estilo antiguo, ¿sí? No tanto así como ese aspecto de flash cinematográfico o de reflexiones epistemológicas profundas, ¿no?, que nos dejan siempre con la sensación de que hay una vaguedad que es la parte más esencial de la psicología social, y por eso necesitamos de nuevo aprender cerillos para encontrar qué diablos es esto. Bueno, entonces yo parto de una cosa mucho más sencilla, pero también más complicada. Y voy a permitir leerme para no perderme, porque realmente el libro es una densidad que puede hacer que, si me dedico a comentarme a mí mismo, me pierda en lo que voy a decir. Entonces me van a perdonar, pero lo tomé así como una reflexión que fuera a presentar en un congreso con respecto a la creación de un libro introductorio de la psicología social. Antes de iniciar la presentación del libro de Introducción a la Psicología Social, que han publicado los profesores del Departamento de Psicología Social de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, déjenme plantear el tratamiento que habrá de seguir en esta exposición. Primero, haré una semblanza del contenido del libro, señalando aquellos aspectos que son novedosos
e importantes en la publicación de este libro. Segundo, haré un somero análisis de los capítulos que a mi juicio representan una aproximación teórica y metodológica con respecto a los manuales tradicionales de introducción a la psicología social. Tercero, sugeriré algunos criterios sugeridos por la revisión de la publicación para introducir algunos cambios para el caso de una nueva edición y publicación de este libro. Cuarto y último, haré algunos comentarios generales sobre la temática, organización y adecuación de los temas tratados en el libro. Antes de pasar a introducirme en el análisis y presentación del libro de introducción a la psicología social, quiero adelantar algunos aspectos que me han parecido un enorme acierto y que le dan una distinta personalidad al texto en comparación a otros textos que han aparecido en español. En términos generales, es digno de encomio haber editado y publicado este libro dedicado específicamente a la introducción a la psicología social. Si no mal recuerdo, es el primero en México dedicado a este objetivo introductorio. Felicito mucho a los editores y a la vez a los autores, Salvador Arcila Bernal, Juana Juárez Romero, Jorge Mendoza García, por su trabajo. Sé por experiencia propia lo que es enfrentarse a esta tarea, su grado de dificultad, su consumo de tiempo y las fatigas no solo para conjuntar a los autores participantes, sino una vez obtenidas las colaboraciones, el editar, de acuerdo a los estándares académicos, el libro y sufrir con los tiempos de la publicación del mismo, que no siempre se mantienen en el calendario estimado. Posteriormente, habrán de enfrentarse a los problemas de la distribución y comercialización, los cuales no son menos demandantes del tiempo y paciencia de los editores. Entrando en materia, veo que existe de parte de todos los autores la intención de establecer un parteaguas con respecto a los contenidos, a las temáticas y a las metodologías que se emplean en los manuales norteamericanos, adjuntando la producción teórica y metodológica de otras latitudes, particularmente la francesa, la alemana, la rusa y la española en este orden. Creo asimismo que la idea de culturizar la aproximación de la psicología social enriquece la interpretación de la misma, aunque con el riesgo de desvanecer las de por sí difíciles fronteras con otras ciencias sociales. Pero este es el riesgo que hay que correr para poder orientar el desarrollo de la psicología social mexicana y establecer lo que de característico y propio tiene frente a otras aproximaciones de otras naciones o culturas. Mantener los paradigmas de tratamiento de la psicología social que se utilizan en otras latitudes solo nos lleva a descubrir que nuestra psicología social es diferente a lo investigado en otras poblaciones, tomando como parámetro de comparación el estándar de las teorías dominantes extranjeras. Es decir, somos diferentes en nuestras expresiones psicosociales con respecto a los atributos, procesos y funciones de las categorías obtenidas en otras culturas y pueblos, pero no podemos establecer dentro de este parámetro la explicación de nuestras propias variables originales y de nuestras variables originales y propias, es decir, qué tanto se diferencian los europeos, los norteamericanos, etcétera, de características propias mexicanas descubiertos por nuestros investigadores. A pesar de la intención abierta o transfigurada, todavía se observa el peso de una tradición eurocentrista como oposición a la norteamericana. Prueba de ello es la falta de una referencia analítica de los datos que se han aportado en las investigaciones mexicanas con respecto a muchos de los temas que abarca la psicología social. Creo que seguimos con el error de no leernos a nosotros mismos, lo que no ocurre en otras ciencias sociales, por ejemplo, en la antropología. Pero, en fin, también somos conscientes de que aún nuestra psicología social es relativamente joven. Esto lo venimos diciendo hace 50 años, por lo que se observa la falta de un capítulo que mencione su historia. Es decir, hay un capítulo que habla de la historia de la psicología social, pero de manera universal, y falta mucho, ¿verdad?, de la exploración de cómo se originó o no ya la estructuración y la enseñanza de manera sistemática de la psicología social. No se menciona ni siquiera cómo es que apareció esta escuela de psicología social, que es un hito, ¿verdad?, y no característico de otros departamentos de psicología social en todo el país. Como todo libro que contiene la participación de muchos autores, se enriquece con la variedad de aportaciones y puntos de vista sobre los temas tratados.
pero de igual manera, algunas de las aportaciones son más sucintas que otras. Unas se alejan del propósito enunciado en el título del libro y otras proporcionan muy dispares fuentes de consulta. Se antoja después de la lectura la necesidad de hacer una nueva publicación repensando los temas, suprimiendo unos y adicionando nuevos y estableciendo mínimos y máximos en cuanto al tamaño de los capítulos. Sé que esto tiene el valor de una opinión a todo pasado, por lo que solo tómenlo como una sugerencia y no una crítica de fondo. Dicho todo lo anterior, quiero mencionar cuáles temas, a mi entender, me resultaron excepcionales, brillantes y que cumplieron con los propósitos de un libro introductorio a la psicología social. El trabajo de Octavio Arteras Domínguez me parece justamente apropiado para el objetivo enunciado por el libro. Hace una revisión inteligente y concisa de los fenómenos, teorías y tratamientos de la socialización, muy al alcance del lector que se inicia en la psicología social. Muestra su habilidad como expositor y experiencia en la enseñanza de la materia. Todo está construido desde una aproximación interesante y comprensible. A pesar de su extensión, que es la adecuada, uno se queda con la idea de que sería posible aumentar un poco más dicha extensión para incluir otras teorías y autores que han sido sacrificados en áreas de la extensión. El capítulo sobre relaciones intergrupales de José Tinoco Amador, que es muy rico en información, tratamientos y referencias, creo que desaprovecha estas últimas y limita mucho el desarrollo del tema. Está bien escrito, es claro y directo, pero nos deja con la idea de que le falta cierta completud. Creo que conjuntando este capítulo al de grupos, ambos saldrían ganando en integración, desarrollo y propiedad. El capítulo de influencia social, presentado por Jorge Mendoza García, cuya temática es central en el desarrollo de la psicología social y que ha tenido variada suerte a lo largo del desarrollo histórico de la psicología social, creo que merecía un tratamiento más amplio, ya que es parte consustativa de otros procesos de la psicología social y de otras áreas del comportamiento humano. Se ha discutido que en realidad la influencia social, como fenómeno sustantivo, está constituida por un muy amplio acervo de componentes y procesos, los cuales deberán ser expuestos, aunque sea de manera compendiada, ya que en otros capítulos aparecen como parte del mismo. Tal como expuesto el tema, deja en el lector muchos interrogantes, sobre todo al que no está familiarizado con la materia. Recordémonos que es para estudiantes de psicología social. El capítulo sobre las representaciones sociales de Marco Antonio González Pérez, que al igual que el de la influencia social, es una parte medular de muchos procesos y fenómenos, está muy compendiado. Creo que le falta ampliar su tratamiento y relacionarlo con muchos otros fenómenos, tanto de la psicología social como de las ciencias sociales. Hay una relación muy estrecha y compleja con el tema de las creencias, actitudes, expectativas, memoria colectiva, valores y hábitos, costumbres y tradiciones. Esto implica que en la explicación de muchos de los fenómenos psicosociales está, por un lado, la base de los procesos de la influencia social, la socialización y la comunicación colectiva, y por otra, la memoria colectiva, su dinámica, cambio y asentamientos en los procesos de recordar, evocar, reconstruir y reproducir de la cultura e historia cotidiana. Debemos reconocer que de alguna manera se debe hacer un corte epistemológico con la teoría para que pueda ser mucho más útil en la comprensión de muchos de los fenómenos psicosociales. Esto es, de alguna manera debemos establecer, a contrario censo de lo que opina el propio Moscovici, de parámetros que nos indiquen lo que es y no es la representación social. Igualmente, cómo trasladar sistemáticamente los conceptos de esta teoría a las estrategias de cambio e innovación social para resolver muchos de los problemas que aquejan al desarrollo de grupos sociales específicos en las dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas. Juan Soto Ramírez nos presenta el tema sobre microsociología, el cual, como parte de los textos de sociología, se considera como una alternativa, a veces explicativa y otras comprensiva, de los fenómenos en entredicho de la psicología y de la sociología. Propiamente la podemos considerar como psicosociología, por su énfasis en la influencia de lo social en lo psicológico, pero particularmente en el proceso de desindividualización de la persona y de desocialización del individuo. Tomamos formas elegantes de matizar el proceso de aparición
que son formas elegantes de matizar el proceso de aparición de la identidad personal. La doble dimensión de la psicología social, psicología y sociedad, ha sido siempre un problema para los sociólogos, los cuales asumen la sociedad como una reidentificación macro de lo grupal, dejando de lado la condición concreta de la persona humana y utilizando la etnometodología y el análisis fenomenológico como un proceso de transporte de la sociología holística al análisis de la realidad concreta humana, la persona. Este tema es bastante complejo y requiere ciertas bases epistemológicas y una discusión ontológica para lograr su comprensión. Quizás lo que le falta a la exposición de este tema son resultados de las investigaciones emprendidas por los especialistas de esta aproximación fenomenológica. Requiere, para mi gusto, una mayor extensión para una representación más amplia y que la haga asequible al curso introductorio. No sería malo introducir algunas referencias sobre el tratamiento del mexicano y sus características atribuidas como ejemplo criollo de este problema. Pablo Fernández Christie, contra su costumbre, nos ofrece el desarrollo muy parco del tema, el espacio de la identidad psíquica. Creo que su aproximación al tema nos deja entre el configuracionismo psicofísico y la representación de los procesos que explica la neurociencia. Creo que aparte de su estimulante desafío teórico, Christie nos habla de lo psíquico al estilo de los psíquicos franceses y nos lleva en un veloz y apretado viaje al mundo de lo perceptual de sensaciones intangibles, el tiempo, el espacio, como categorías puramente perceptuales e imaginarias, para conectarnos con algunos formatos e ideogramas como el espacio, como contorno, como hueco, como percepción de distintos gradientes de claridad, para llegar al punto de que la realidad perceptual no tiene que ver en realidad con la realidad. Este es un constructo neuronal. Su aprehensión solo es posible con la imaginación supracientífica. De ahí que los procesos cognitivos superiores, producto elaborado, entre comillas, de los inferiores, no comprenden punto por punto la comprensión de la realidad, sino la interpretación de una racionalidad extrema. Esta aproximación, seguramente apta para posgraduados, pudiese extenderse a procesos perceptuales cotidianos, donde el espacio se transmuta en el ambiente y este como el sostén de la vida, y por ello la responsabilidad de su cuidado, lo que nos lleva a la especialidad de la psicología ambiental como parte del reto de lo cotidiano y de la responsabilidad del sujeto humano. Este capítulo debe ampliarse ostensiblemente y producir un puente entre el conocimiento de la res extensa con la res percepta, para comprender que solo tenemos un espacio y un tiempo para su y nuestra conservación, capítulo importante de la ética y la psicología ambiental. El capítulo sobre memoria colectiva de Alfonso Tovar y Valentín Albarrán nos introduce a uno de los temas centrales de la psicología social contemporánea, que amplía mucho el espectro de la comprensión del comportamiento psicosocial. Es, a mi entender, un campo clave y provisorio para escapar del exceso de las ópticas neopositivistas y neoestructuralistas en la explicación de los procesos y fenómenos que estudia la psicología social. Esta temática nos acerca a la historia, a la identidad y a la memoria que van más allá del interés académico. Lo que resulta indudable, como señalan Alberto Rosa, Guglielmo Belli y David Barjus, en su abordaje que debe hacerse desde una perspectiva multidisciplinaria y requerirá de un largo esfuerzo intelectual para llegar a hacérselos comprensible. El análisis que los autores hacen de este campo tan especial y complejo es un loable intento de resumir lo más importante del mismo. Además nos lleva hacia las distintas perspectivas con que se analiza en la óptica francesa, en la rusa, en la inglesa, en la española y en la norteamericana. Creo que faltó incluir a los investigadores italianos, tengo que decirlo yo, como Giovanni Leona, Luci Manetti, Claudio Bernino, Bruno Manzara, Giuseppe Minini, Paolo Pagliocci y Antonio Pierro, quienes conforman un grupo lúcido e innovativo de psicólogos y sociólogos, expertos en el tema y con propuestas que aún sin lugar a dudas están revolucionando el tratamiento de este tema. Creo que también les faltó incluir un área donde la memoria colectiva es una clave sin par para explicar las identidades grupales, nacionales e históricas. A contrapuesta, sería importante que este tema se integrara con el que se dedica al olvido, ya que son como las dos caras de un mismo fenómeno y conjuntados darían una mayor comprensión de la importancia de los procesos mnémicos en la construcción de las identidades y sus cambios sociohistóricos.
Para mí este tema es extraordinariamente relevante y en mucho diferencia a este volumen de otros dedicados a la introducción a la psicología social. Angélica Bautista López nos presenta un capítulo dedicado a la comunicación social, tema también sumamente relevante y ya clásico entre los problemas que estudia la psicología social. Aquí es cuando se considera la necesidad de tratar más ampliamente este tema por varias razones. La comunicación social es el vehículo primario mediante el cual se dan los procesos de socialización, de influencia social, de los procesos de facilitación social, de las relaciones humanas, de construcción de las actitudes y opiniones públicas y privadas, y que además se ha visto magnificado con la introducción de artefactos tecnológicos en los procesos de interacción colectiva. Por lo somero de la exposición y casi diagramática presentación, deja fuera muchos de los fenómenos, procesos, condicionamientos sociales, económicos, culturales y políticos afectados por este proceso de la comunicación social. Siento que no explotó de manera suficiente la bibliografía consultada y también pienso que dejó de lado las fuentes, particularmente referidas a estudios concretos y sobre todo de referencia a experiencias mexicanas. Me surge al leer este capítulo la idea de que una integración con el capítulo que presenta Manuel González Navarro de alguna manera hubiera enriquecido esta presentación. El tema que presenta Manuel González Navarro sobre participación y propaganda es de una extraordinaria y relevante actualidad, particularmente debido a la internacionalización de las comunicaciones y al desarrollo de las tecnologías de información y transmisión masivas y su efecto en muchos procesos sociales, económicos, culturales y políticos. Su tratamiento me parece que toma muy en cuenta hacia qué público está dirigido. Este libro que comentamos es un desarrollo sobrio, didáctico, fluido y coherente. Su contenido trasciende lo propiamente de psicología social y revela la conexión de esta disciplina con otras disciplinas como los estudios políticos y económicos. Analiza con mucha fluidez el impacto de los medios y formas de televisión de la comunicación en las audiencias colectivas, mostrando no solo las implicaciones del proceso, sino de sus consecuencias éticas en la construcción de las opiniones individuales y colectivas. El tema desarrollado es de gran importancia, no solo por lo que posee de académico, sino porque es una de las áreas que ofrece una salida profesional al psicólogo social, ya que dota al futuro profesionista con técnicas, metodologías y campos de aplicación especializados. Mi sugerencia es que para una próxima publicación incremente la extensión y explote con mayor amplitud la bibliografía consultada y nos regale con una detallada exposición de ejemplos que tocan experiencias mexicanas. Temas a sugerir: el problema de la monopolización de los medios en México y su impacto en las campañas políticas, económicas y culturales, educación, propaganda y la perversión de las audiencias, la ética necesaria en el desarrollo de la propaganda, los procesos de participación política y su desorientación con la influencia de medios en audiencias cautivas, etc. Creo que a diferencia de otros temas hay una abundante literatura mexicana al respecto. Claro que todo eso presentado de manera asequible al estudiante que se inicia en el estudio de la psicología social. El tema desarrollado por Jorge Mendoza García sobre el olvido social es una de las novedades presentadas en este libro. Su desarrollo es muy apretado y sucinto. Me deja con la impresión de que decidieron extenderse más para no invadir otros temas, especialmente porque representa de alguna manera la contrapartida del tema sobre memoria colectiva. Por otra parte, la exposición nos lleva hacia su tratamiento como recurso literario y en este aspecto se muestra como una de las vertientes selectivas de la construcción de las representaciones sociales. Es decir, muchos aspectos de la representación social y colectiva se estructuran con lo deseado, apreciado y seleccionado para la integración consistente de dichas representaciones. Es decir, el olvido es selectivamente utilizado, lo que produce por la incompletud de la representación construida una tendencia a recambiar dicha representación en la búsqueda y surgimiento de lo que se ha suprimido. Es decir, no hay memoria ni olvido total, ni para siempre. Son procesos dinámicos y cambiantes. De ahí que las representaciones sociales y colectivas sean históricas y actualizadas. Como diría el poeta, reverdece en mi olvido, pues que sabes que olvidada del todo nunca has sido, ya que rebasas el estrecho olvido en donde total presencia tú no cabes. Mi sugerencia es que se integren los capítulos de memoria colectiva y olvido social. Otro gran acierto es haber incluido el tema de cibercultura
o Breves coordenadas para una cultura tecnocientífica con ética, de Martín Mora Martínez. Confieso que mi cultura al respecto es no lo suficiente como para entender toda la pertinencia y valor de esta temática. Sin embargo, siguiendo con la idea de la pertinencia pedagógica y didáctica como necesaria para un libro introductorio de la psicología social, creo que merece un mejor tratamiento, particularmente para que deje el estilo de ensayo y divertimiento culturano. Creo que el autor, para una nueva edición, debe intentar crear un marco interpretativo teórico que permita de manera pertinente relacionarlo con los aspectos, contenidos o fenómenos que estudia la psicología social. De esta manera permitirá que el lector realice asociaciones entre los fenómenos e incidencias que expone y los temas, marcos referenciales, teorías y métodos de estudio de la psicología social. Se observa que el tema está apoyado por una abundante literatura, por lo que pienso que un mayor desarrollo de esta en el contenido del texto ayudará a que se pueda entender las complejas relaciones entre los contenidos que expone y los distintos fenómenos que estudia la psicología social. El tema es en sí extraordinariamente atractivo y un mejor desarrollo aunará una mayor comprensión del mismo. El capítulo sobre el pensamiento mágico y el ambiente científico de Juan Soto Ramírez, estructurado sobre una crónica de hechos reales y acontecidos en México y que sirve como hilo conductor de la exposición, me parece, aparte de entretenido, una opción didáctica para establecer ciertas categorías de análisis de la sociedad contemporánea y su analfabetismo funcional científico. Me recuerda el libro de Festinger titulado Cuando una profecía falla. En particular, tienen evidentemente muchas diferencias, pero en general ambos utilizan la crónica como recurso para hacer llamadas de atención e interpretación de las incongruencias entre lo sucedido, lo interpretado y lo resuelto. Festinger interpreta los resultados en términos de la teoría de la disonancia, lo que le da a la narración una característica heurística notable. En cambio, Juan Soto Ramírez muestra lo incongruente de una sociedad del conocimiento basada en el desarrollo técnico-científico y las creencias cientificistas falsas que amparan ejercicios profesionales basados supuestamente en la ciencia. El desarrollo analítico que hace el autor de ese problema lo lleva a utilizar varias hipótesis para explicar los resultados del expuesto en la crónica. Alude a una falta de análisis serio, sistemático y concienzudo de los eventos que están asociados como problema de las víctimas. Implica una falta de racionalidad científica para explicar por los actores profesionales científicos del problema de las víctimas. Arguye que pese al reconocimiento del valor de la ciencia, en realidad la sociedad está más poseída por el pensamiento mágico que por la lógica de la ciencia, lo cual le parece incomprensible para esos tiempos de avatar científico y de desarrollo científico vertiginoso. Reconoce que, independientemente del avance científico, la sociedad sigue resguardando nichos de razonamiento precientífico que son ampliamente utilizados para convencerse de la explicación de fenómenos cotidianos. De manera muy lateral, deja entrever el aprovechamiento de la creatividad del público para establecer verdades nacidas de la conveniencia y de la corrupción de autoridades, de grupos socioeconómicos y de miembros electos de las cofradías religiosas. La aportación que hace este capítulo es dar un ejemplo realista de que la sociedad en general no participa ampliamente de la racionalidad científica. Esto apunta a nuestra educación desintegrada entre lo que aprendemos en las instituciones educativas y lo que realizamos en nuestra vida cotidiana, al igual que en otros ambientes y sectores formales e informales. El analfabetismo científico y funcional es una realidad de nuestra sociedad y de otras sociedades más desarrolladas. Es como afirma el sociólogo Zygmunt Bauman, la era de la racionalidad científica, dado su subproducto de crisis de la relatividad y la idea de la verdad perdida ante las concepciones de la incertidumbre, se ha instalado en una nueva época posmoderna, postindustrial, donde los órdenes social y cultural se divorcian de los políticos y económicos, creando la crisis de los valores aceptados de la modernidad. Nuestra sociedad no es más una sociedad moderna, es posmoderna y sus valores son muy relativos y alejados de toda racionalidad general. En resumen, creo que si se toman categorías consistentes para el análisis de estas contradicciones sociales y culturales provistas por los actuales desarrollos de la psicología social, la sociología y la ciencia política, bien podríamos explicar o tratar de explicar, al modo como hizo Festinger, de las contradicciones entre las creencias científicas, su uso inapropiado y las problemáticas de nuestra sociedad actual. Cierra el libro el capítulo dedicado a la historiografía
bibliografía de la psicología en México y sus libros de texto, desde una perspectiva psicosocial que nos presenta Salvador Iván Rodríguez Preciado. Seguramente, entre todas las presentaciones que contiene este libro de introducción a la psicología social, es la exposición más didáctica. Nos revela un autor con un manejo de la metodología historiográfica bastante aceptable, rasgo poco común entre nosotros los psicólogos sociales y sociólogos. Sospecho que es algo más que un psicólogo social y presenta una explicación del origen de la psicología y su devenir, partiendo de hipótesis y categorías de análisis que trascienden lo puramente descriptivo de la historia de la psicología. Su bibliografía contiene una lista clave de autores que han sido actores realmente de la implantación de la psicología en México, pero pienso que no han sido desarrolladores de la misma. Creo que fueron simples emuladores de psicologías tomadas de fuentes europeas y norteamericanas. Sin embargo, dadas las circunstancias de esa época en que esto aconteció, debemos reconocer mucho de su mérito al respecto. La interpretación que hace Rodríguez Preciado de las iniciativas de estos autores históricos para la introducción de la psicología en el currículo de educación del bachillerato, la normal y la maestría de la Escuela de Altos Estudios en la UNAM, nos indica que dada la fuente de los datos históricos que se tienen, que fueron analizados por diversos autores, no se puede llegar a mayores conclusiones con respecto a la ciencia misma de la psicología en México, a sus programas y al rol que jugó en la formación de los estudiantes, salvo una percepción de una situación desordenada de objetivos, funciones, normas y usos de dicho conocimiento. En general nos transmite la idea de que cada quien que ha participado en el rescate histórico de la introducción de la psicología en la enseñanza mexicana lleva agua a su molino para privilegiar su propia orientación idiosincrásica o aproximación epistémica o cuando no su ideología. Mi idea respecto de los datos históricos y su interpretación por los autores de dichas tendencias históricas de la psicología es que debe plantearse su estudio con el apoyo de una metodología plenamente historiográfica para rescatar, si es que lo hay, aspectos originales introducidos por los pensadores de la enseñanza y la aplicación de la psicología. Conviene estudiar cuidadosamente la aplicación de la psicología en la construcción de estrategias educativas, primordialmente para la enseñanza infantil en los programas propios de la carrera educativa de las escuelas normales del país de aquel entonces. Ya más en la actualidad se puede analizar el desarrollo de la psicología actual a partir de cómo emerge en UNAM y su exportación hacia otros centros educativos del país y su articulación con orientaciones psicoanalíticas, conductistas, cognitistas, marxistas, etc. ad nauseam, en lo cual se observa un cierto interés a la investigación, pero más hacia la preparación para la oferta de servicios profesionales. El análisis general que hace este autor de la historia de la psicología en México me parece justa, realista y funcional. Solo haría la crítica de que merecería una ampliación hacia la aparición de la psicología social en México, sus vicisitudes y su recreación y renovación en facultades y escuelas distintas a la de UNAM. Y por último, convendría también analizar la historia de la psicología como un producto típico de una representación social y no solamente como producto de un interés puramente científico o pedagógico. En la tercera parte de mi intervención, quiero comenzar por plantear lo que el título del libro nos sugiere. Es por principio un libro dedicado a alumnos de educación superior como texto inicial de la materia de psicología social, aunque rebase su intención y sirva a la vez del examen del estado de arte en que se encuentra esta disciplina. Debemos considerar que escribir un libro de texto es mucho más difícil que escribir un libro dedicado a la exposición especializada sobre algún tema, producto de la investigación y la experiencia y orientado a la comunicación con especialistas en la materia. El primero requiere no solo una cierta erudición general sobre la misma, sino una capacidad expositiva que considere una pedagogía particular y una didáctica apropiada al nivel esperado del lector. En este caso, el alumno iniciando su incursión en el conocimiento de la psicología social. En pocas palabras, se espera que sirva al estudiante de primer encuentro con el cuerpo de conocimiento constitutivo de la psicología social, de tal manera que, sin perder la amplitud de la disciplina, permita cierto nivel de profundidad que supere la extrapolación del sentido común, tan impropiamente utilizado para la comprensión y explicación de los aspectos que constituyen el corpus del conocimiento de la psicología social. Aunque no hay una receta infalible para lograr haberlo dicho, los especialistas del área
sugieren que todo manual introductorio debe informar, describir y explicar de dónde provienen los conceptos, de qué tradiciones epistemológicas surgen y cómo es que se constituye como materia especializada del conocimiento. Aquí es muy importante introducir 1 o 2 capítulos teóricos sobre la aparición de la psicología social en México y su difusión, sus aportaciones teóricas y empíricas, así como a las organizaciones a que ha dado lugar como carreras, especialidades, posgrados, revistas y sociedades científicas. Una vez presentados los aspectos introductorios, se prescribe como temas necesarios informar cuáles son los aspectos determinantes del comportamiento, relación o interacción social, desarrollando brevemente las distintas teorías explicativas o comprensivas de la naturaleza del acto psicosocial. Una revisión somera de la facilitación social, la aproximación sobre las teorías del impulso, las del esfuerzo cognitivo y las de reducción social del esfuerzo se hacen necesarias. Como parte complementaria se requiere presentar los aspectos de la socialización y aprendizaje social, la socialización cognitiva y moral, las bases sociales de la emoción, su relación con procesos cognitivos y como proceso expresivo, inclusión de un repaso sobre las teorías sociológicas que hay con respecto a la emoción. Se espera que se incluya un capítulo sobre ambiente y comportamiento social, exponer y explicar qué se entiende por psicología ambiental, sus teorías y fundamentos, donde se vea lo que es el esquema socioespacial, el espacio personal, la intimidad y la relación social y comportamiento territorial. Capítulo fundamental es el que habrá de corresponder a la cognición social, percepción social, acuérdense de los aportes de Ash, y la percepción de la personalidad. De igual manera se debe incluir un capítulo de atribución causal, el análisis ingenuo de Hegel, las inferencias correspondientes de Jones y Davis, el modelo de Kenny, el modelo de Weiner, las aproximaciones al proceso de la atribución causal, etc. Como otros capítulos importantes, se deben introducir los capítulos correspondientes a las actitudes, su formación y cambio, el concepto y métodos de medición y estudios cualitativos, principales teorías de la actitud, como la del equilibrio, disonancia cognitiva, estereotipos, prejuicios y discriminación, y particularmente la teoría de la representación de los prejuicios. Seguiría el desarrollo de los temas sobre la identidad social y colectiva, identidad personal y legal, su desarrollo y procesos, la identidad colectiva, aspectos sociales, culturales y políticos en la formación y conformación de las identidades colectivas, los estudios de la identidad nacional, simpatías y diferencias entre las teorías sobre las que sustentan estos tópicos relevantes. El autocontrol social es otro tema importante, teorías y hallazgos sobre los procesos de control psicológico y autoeficacia, atracción social, explicaciones y teorías al respecto de Hegel, Jung, Festinger, Bott, Elling, y otros nuevos, procesos de influencia social en cuanto a formación de normas, efecto autosimétrico, como lo plantea Musa al-Sharif, influencia de las mayorías, el conformismo, teorías estáticas y fuentes de influencia social. En la comunicación social debemos ver los procesos de interacción e influencia social, interacción simbólica, aproximaciones múltiples entre ideas y modelos, niveles, interpersonal, grupal y comunicación de masas, subsistemas de comunicación verbal y subsistemas de comunicación no verbal, comunicación y tecnología, procesos grupales y comportamiento colectivo, el estudio de los grupos, identidad social y relaciones intergrupales, característicos de los grupos, modelos de grupos, representación social, identidades y movimientos grupales, estado y masificación social, patologías grupales y colectivas. Aplicaciones de la psicología social en educación, en salud, en relación social, en desarrollo de la comunidad, en desarrollo urbano, sistemas de transmisión y comunicación de conocimientos, redes sociales y procesos de inclusión al cambio social. Finalmente, se debiese incluir un capítulo sobre técnicas y métodos de investigación más usuales en la psicología social con referencia a los distintos temas que estudia la psicología social. Tomando en cuenta esos temas que representan un cierto estándar en el comportamiento del currículo de enseñanza de la psicología social, podemos comparar de manera directa qué tanto los temas que aquí enuncio como estándares se encuentran referidos en este libro de introducción a la psicología social. El primer problema que surge es el correspondiente al orden de inclusión de los temas. Es evidente que hay un ordenamiento distinto debido al empleo de una lógica distinta. En el caso de este libro se da más importancia a aquellos temas que significan una temática más cercana a la óptica europea que a la norteamericana. Sin embargo, el primer apartado sobre los antecedentes de la psicología social, de alguna manera se podía agregar los antecedentes de la psicología
psicología social en México, y de acomodar el último capítulo, la historiografía de la psicología en México, como segundo tema del mismo libro, o como continuación del primer capítulo, finalizándolo con los antecedentes de la psicología social en México. Ya en la introducción de este trabajo se plantea esta necesidad, la aparición de la psicología social en México y su difusión y sus aportaciones teóricas y científicas, así como las organizaciones, etc., ha quedado de lugar. Los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 siguen el patrón de organización internacional de los libros introductorios de psicología social. Agregaría a este orden el capítulo de la memoria colectiva y el olvido social, enseguida los capítulos de comunicación social y participación interprogramma. Después, los cambios sugeridos se continuaría con el capítulo sobre espacio como entidad psíquica y a continuación pondría microsociología. Como capítulos últimos colocaría los referidos a cibercultura y al pensamiento mágico. Entre las temáticas planteadas por los índices internacionales de los libros de introducción a la psicología social y los del presente libro de la UAM, a grosso modo hay un 75% de correspondencia. Sin embargo, y esto es lo meritorio, el resto son temas novedosos, originales y que permiten una mayor aplicabilidad a los aspectos sociales de países como el nuestro, tanto por su orientación metodológica como por los contenidos y categorías de análisis que manejan. Con respecto a lo pedagógico y didáctico de la exposición de los temas que comprende el conocimiento de la psicología social, en lo general van más dirigidos a personas con un buen bagaje cultural de la filosofía, de la metodología, de la epistemología y de las ciencias sociales que a propiamente estudiantes que se inician en esta disciplina. Falta introducir ciertas claves sistemáticas que permitan que al lector le facilite no solo la lectura, sino también su aprendizaje. Seguramente en una próxima edición habrá que salvar fácilmente este aspecto pedagógico. Por todo lo demás y por todo lo leído aquí, quedo muy gratificado de participar en esta presentación del libro. Felicito a todos los autores que me perdonen por la crítica y por las sugerencias, pero como no fui yo el que escribió el libro, sí se me toca pensar lo tanto que puede hacer este grupo que ha sido tan productivo. Muchas gracias.